En este video vamos a ver una introducción sobre conceptos básicos que nos serán de mucha utilidad en el curso de mantenimiento a equipo de cómputo. Vamos a ver primeramente dos conceptos fundamentales que son el software y el hardware. Bueno, estos conceptos son muy utilizados en informática, los hemos oído seguramente en algún lugar y bueno, su comprensión es muy importante para el desarrollo correcto de este curso, que entendamos exactamente a qué nos referimos con software y a qué nos referimos con el concepto de hardware. Bueno, básicamente cuando hablamos de software nos referimos a todos los programas que se utilizan, en un sistema informático. Todos los programas que se utilizan en un sistema informático. Y al hablar de hardware, nos referimos a todos los componentes físicos de un sistema informático. Bueno, aquí me faltó la A. Ok, entonces software. El concepto de software básicamente es todos aquellos programas que utilizamos en un sistema informático. Todos esos programas, todos, se consideran software. Desde el propio sistema operativo, los navegadores, antivirus, cualquier programa que utilicen, que instalen, que manejen, que descarguen, que actualicen, todo eso es software. Y al hablar de hardware, nos referimos a todos los componentes físicos de un sistema informático, todo lo físico que podamos tocar, que podamos palpar de un sistema informático, desde los elementos externos de una computadora hasta los elementos internos, elementos externos como el mouse, como el teclado, como el monitor, hasta los componentes físicos que hay dentro de una computadora. Entonces, software, todos los programas; hardware, todos los componentes físicos. Bien. Ejemplos de software. Tenemos muchos. El software principal de una computadora es el sistema operativo. El sistema operativo. Que no es otra cosa, básicamente lo que es el sistema operativo, pues es el programa principal de una computadora. Es el programa principal de una computadora. ¿Sale? Entonces, software, tenemos muchos ejemplos. El ejemplo principal que representa los software, pues es el propio sistema operativo. ¿Qué es el sistema operativo? El programa principal de una computadora. Ejemplos de sistema operativo. Hay muchos ejemplos de muchos sistemas operativos en el mercado, pero bueno, vamos a los que vamos a estar utilizando nosotros y los que más se utilizan a nivel mundial, pues bueno, son los famosos Windows, que dentro de ellos también hay muchas versiones, pero pues bueno, los que aún existen en el mercado o aún se manejan, pues es el Windows 7, es el Windows 8, el Windows 8.1, que en sí el 8 y el 8.1 pues es lo mismo, y el más reciente,
que es el famosísimo y que la mayoría ya ocupamos, que es el Windows 10. Bueno, entonces, software ya vemos que son todos aquellos programas o cualquier programa que nosotros utilizamos en nuestra computadora. Un ejemplo de software es el llamado sistema operativo, que no es otra cosa más que el programa principal de una computadora. Si nosotros en nuestra computadora no tenemos sistema operativo, o sea, un Windows o otro programa similar, no podemos utilizar nuestra computadora. Ejemplos de sistemas operativos hay muchos, pero los más utilizados a nivel mundial son los Windows, y de los Windows tenemos varias versiones que en la actualidad todavía se utilizan, que es el Windows 7, el Windows 8 o 8.1, que es el mismo, y el Windows 10, que es el más reciente. Ese sería el primer ejemplo de software, pero como les comentaba, pues bueno, hay muchos otros software que vamos a ver a continuación. Bien, ya vemos entonces que el sistema operativo es el programa principal de la computadora, o sea, el Windows, ya sea el Windows 7, el Windows 8 o el Windows 10, pero hay muchos otros ejemplos de software que vamos a mencionar solo algunos. Entonces, ejemplos de software, ¿vale? Bueno, tenemos entonces los sistemas operativos, que ya los mencionamos. Sistemas operativos. Tenemos también los navegadores. ¿Qué son los navegadores? Programas que tenemos que tener en nuestra computadora instalados para poder acceder a Internet. Ejemplos de navegadores: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, Microsoft Edge y otros. Hay también muchos navegadores. Antivirus. Antivirus, que también en el mercado tenemos, básicamente los antivirus se dividen en dos, los de paga y los gratis. Los de paga, entre los de paga tenemos Kaspersky, Sedno 32, Norton, Bitdefender y otros. De los antivirus gratuitos, de los más utilizados, pues es el Avast, el AVG, el Panda, el 360 Total Security y otros que también en su momento estaremos viendo. Otros ejemplos de software son los compresores de archivos. Compresores de archivos que podríamos mencionar, por ejemplo, WinRAR, 7zip, WinZip, que son de los más utilizados. También tenemos reproductores multimedia. Reproductores multimedia también hay muchos, de los más utilizados, pues podríamos mencionar a VLC. VLC, el reproductor de Windows, que viene ya instalado en la computadora, uno que se llama MPH, y bueno, hay muchos otros que también estaremos viendo en su momento. Y bueno, también otros ejemplos de software serían los visualizadores. Visualizadores de documentos PDF, que también en el mercado pues encontramos mucho. Tenemos Adobe Reader, Foxy Reader, tenemos PDF Element, Nitro PDF, y bueno, hay también muchos visualizadores de documentos PDF. Bueno, eso es con lo que respecta al software, ¿sale? Que ya mencionamos que son todos los programas. Vamos a hablar entonces ahora del hardware. Entonces, al hablar de hardware, ya mencionamos que nos referimos a todos los componentes físicos de una computadora, ya sea componentes internos o ya sea componentes externos. Por ejemplo, el mouse, el teclado, el monitor,
el monitor, el gabinete. El gabinete es la parte plástica. Es incorrecto llamarlo CPU, no se llama CPU. El CPU está dentro, que es el microprocesador, entonces lo correcto es llamarlo gabinete. En el caso de las computadoras de escritorio, en el caso de las laptops, se llama carcasa. Carcasa. Y bueno, estos serían algunos elementos hardware externos. Y bueno, tenemos otros elementos hardware que están dentro de la computadora, como pues podría ser el disco duro, la memoria RAM, el microprocesador, la tarjeta madre, y bueno, muchos otros componentes que hay tanto dentro de la computadora como externamente. Entonces, bueno, al hablar de software nos referimos a cualquier programa que utilicemos o aplicación, el Windows, la calculadora, por ejemplo, que tenemos aquí, el bloc de notas, WordPad, el símbolo del sistema, cualquier programa que utilicemos dentro de Windows se considera software, o cualquier programa que nosotros tengamos instalado en nuestra computadora. Esto varía. Si por ejemplo yo me voy aquí en buscar en internet y escribimos panel de control, hacemos clic en el icono y hacemos clic aquí en donde dice desinstalar un programa. Bueno, pues nos va a llevar a una ventana, en mi caso, bueno, que terminen de cargar. En mi caso, estos son todos los programas que yo utilizo. Aquí aparece el listado en forma, ordenados alfabéticamente, de todos los programas que yo utilizo, que es lo que vamos a ver más adelante. Y bueno, si están instalados aquí es porque los instalamos nosotros y porque los ocupamos. Si no los ocupamos, no tiene caso que estén aquí. Es por ello que debemos saber exactamente qué programas son indispensables en una computadora y qué programas no. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Hablando un poco de componentes hardware, bueno, pues ya vimos que, por ejemplo, hablando de componentes externos, podríamos hablar, por ejemplo, de un escáner, de un joystick, que por lo regular se utiliza para videojuegos, de una tableta que se puede conectar a la computadora para hacer dibujos, de un micrófono externo, de un mouse, de un teclado. Y bueno, hablando respecto a algunos otros dispositivos externos, pues podríamos hablar, por ejemplo, de unos auriculares. Bueno, esto se llama diadema, que como podemos observar en la imagen, viene incorporado un micrófono para que hablemos y se escuche bien. Los auriculares, la entrada USB, y algunos vienen con un control para ir regulando el volumen, como nosotros prefiéramos. También otros dispositivos hardware externos, pues podrían ser unas bocinas, una impresora, un monitor. Este se llama plotter, que se utiliza para imprimir planos, quienes son arquitectos o ingenieros. Una unidad óptica, que no es otra cosa más que un lector de CDs y DVDs o de Blu-ray, que ya no se utilizan tanto, pero algunas computadoras todavía lo traen. Una cámara web externa. Algunas computadoras ya traen una cámara integrada, algunas otras no. Entonces podemos comprar una cámara de este tipo, aunque pues son un poquito más caras. Y hablando de componentes internos de una computadora, pues bueno, podemos hablar, por ejemplo, de la batería interna de la computadora, que es esta, la cual su función es que la hora esté actualizada. No sé si se han dado cuenta que cada vez que ustedes apagan su computadora y la vuelven a encender, la fecha se actualiza.
Eso es porque, pues bueno, esta batería interna, su función es esa, guardar esa configuración de la hora para que siempre esté actualizada. Podríamos también hablar de otros elementos como por ejemplo del chip de video, que es el que se encarga de que haya imagen en nuestra computadora, de discos duros, que este caso sería este es de estado sólido, así se ven por fuera y así se ven por dentro. Estos son discos duros mecánicos, así se ven por fuera y así se ven por dentro. Este es otro tipo de discos duros que se llama M2. Más adelante vamos a ver con detalle a qué se refiere, cuál es su definición exacta. Este es un microprocesador que también adelante vamos a ver su definición y para qué sirve. Este es un microprocesador. Esta es una memoria RAM, que es uno de los elementos principales junto con el disco duro y el microprocesador de nuestra computadora. Esta se llama tarjeta madre, que es un elemento interno de la computadora, hardware, donde van todos los elementos más importantes de nuestra computadora. Por ejemplo, aquí en estas ranuras o slots va lo que es la memoria RAM. Aquí en este zócalo va el microprocesador. Y bueno, aquí tenemos toda una serie de elementos, buses, transistores, diodos y otros componentes electrónicos que hacen que nuestra computadora funcione correctamente. Y bueno, también podríamos hablar de un elemento interno, en este caso esta se llama tarjeta de red inalámbrica, que su función es que la computadora detecte la señal de Wi-Fi de nuestro módem, de nuestro internet. Y bueno, hay muchos más componentes físicos dentro de nuestra computadora.